Diario de Ethan. Primer día en la escuela galáctica. Entramos juntos, 6 adolescentes humanos en una nave que parecía más una ciudad flotante que un transporte espacial. La escuela galáctica donde todas las razas del Consejo Intergaláctico venían a estudiar, compartir conocimiento y, aprender a convivir. Nunca en la historia, ni humana ni galáctica, se había permitido la entrada a humanos, pero aquí estábamos, cruzando el umbral como los primeros en hacerlo. Nos recibieron con sus miradas, algunas de sorpresa, otras de curiosidad. Eran difíciles de leer las expresiones en tantos rostros alienígenas diferentes. Había especies con ojos de insecto, otras con piel escamosa y algunos que parecían hechos de pura luz, pero todos nos miraban, y no pude evitar sentir una mezcla de orgullo y miedo. La orientación fue un caos. Nos dividieron en grupos para explicarnos cómo funcionaba la escuela, pero era evidente que los guías no sabían muy bien cómo tratarnos. Uno de ellos, un Ralteor de piel azul y voz profunda, parecía especialmente nervioso. Dijo algo sobre cómo habían ajustado los sistemas de la nave para asegurarse de que el oxígeno y la gravedad fueran adecuadas para nosotros, lo que hizo que me preguntara qué tan cerca de la muerte estábamos realmente si algo fallaba. Lo más impresionante fue cuando nos mostraron la sala de la historia. El techo abovedado mostraba una proyección de todo el universo con líneas que conectaban planetas, rutas comerciales y eventos históricos. Cada raza tenía su propia sección con hologramas de sus logros y leyendas. Y ahí, en una esquina pequeña y recién añadida, estaba la Tierra, nuestra historia. Desde los primeros lanzamientos espaciales hasta nuestra integración en la comunidad galáctica, se desplegaba ante nosotros. Era humilde en comparación con las grandes epopeyas de las razas más antiguas, pero estaba ahí, brillante y prometedora. No pude evitar sonreír. Después de tanto tiempo siendo vistos como inferiores, ahí estábamos, parte de la narrativa galáctica. Mis compañeros estaban emocionados, pero yo sentía una presión en el pecho. ¿Qué dirían de nosotros? ¿Nos tomarían en serio? Sabía que muchos veían a la humanidad como una especie violenta, indomable. Algunos rumores decían que nos aceptaron más por miedo a lo que podíamos hacer si nos mantenían afuera que por el verdadero deseo de integrarnos. Las primeras clases fueron raras. Me senté junto a un Surox, una criatura cuadrúpeda con una melena de tentáculos. El salón era circular con asientos flotantes que se ajustaban automáticamente al tamaño y forma del cuerpo del estudiante. No pude evitar notar que mi asiento se movía de forma inestable mientras los demás parecían flotar sin esfuerzo. Era como si la escuela misma no estuviera completamente segura de cómo tratarnos. El profesor, una entidad gaseosa llamada Vodk, hablaba sin necesidad de boca, transmitiendo información directamente a nuestras mentes. Sentí un zumbido en mi cabeza mientras trataba de concentrarme en los conceptos que ni siquiera podía pronunciar, mucho menos entender. Pero lo peor vino al final del día. Caminamos por uno de los corredores principales. Yo iba con Ava y Liam, cuando un grupo de estudiantes de una especie que no reconocía nos interceptó. Eran altos, con piel grisácea y ojos que brillaban como brasas. Uno de ellos se adelantó mirándonos con una sonrisa que no prometía nada bueno. «Así que estos son los humanos», dijo en un idioma que reconocí gracias a los traductores implantados que nos dieron al llegar. Liam se adelantó, siempre siendo el protector del grupo. «Sí, y no estamos aquí para problemas, solo para aprender». El alienígena soltó una carcajada baja y gutural. «Eso es lo que me preocupa, humanos, que puedan aprender demasiado rápido». Ava le lanzó una mirada que podría haber derretido acero. «Nos subestiman. No cometemos los mismos errores 2 veces». El alienígena dio un paso atrás, sorprendido por la respuesta. Pude ver que se había esperado que nos intimidáramos, que cediéramos, pero no. Habíamos llegado hasta aquí y no íbamos a dejar que nos echaran atrás. «Ya veremos», fue lo único que dijo antes de marcharse con su grupo. Quedamos en silencio, el eco de sus palabras resonando en el corredor. No sabíamos si acabábamos de hacer un amigo o un enemigo, pero una cosa era segura: estábamos en su radar ahora. No éramos solo una curiosidad, sino una amenaza potencial. Más tarde, en mi habitación,
que era una mezcla de tecnología alienígena y comodidad humana, escribí esto en mi diario. No sé cómo serán los próximos días, pero algo me dice que esto es solo el comienzo. La galaxia nos está mirando, esperando que fracasemos o que sorprendamos. Y honestamente, no sé qué me da más miedo, la posibilidad de fracasar o el hecho de que podríamos realmente tener éxito. Diario de Ethan, día 2 en la Escuela Galáctica. El segundo día fue peor que el primero. Pensaba que después de la pequeña confrontación de ayer, las cosas se calmarían, pero me equivoqué. Nos levantamos temprano, las luces de la habitación se encendieron automáticamente con un suave zumbido que te despertaba lentamente como si intentara ser amable. Me duché rápido, agua reciclada, claro, y desayuné con Ava y Liam en el comedor principal. La comida, aunque nutritiva, era extraña. Había una especie de pasta púrpura que, según el traductor, debía tener el sabor de una fruta dulce, pero para mí sabía a tierra húmeda. Pero lo peor no era la comida, era la atmósfera. Sentía las miradas, sabía que nos observaban como si fuéramos un experimento. La mayoría de los otros estudiantes fingían no estar interesados en nosotros, pero no se molestaban en disimular del todo. Nos sentíamos fuera de lugar, aunque la escuela había intentado hacer que nos sintiéramos cómodos. Después del desayuno, fuimos a nuestra primera clase de estrategia galáctica. Estaba emocionado porque siempre me había interesado todo lo relacionado con tácticas y estrategia militar, aunque nunca pensé que estaría aprendiendo de especies que habían librado guerras interestelares desde hacía milenios. La sala era enorme, con plataformas flotantes dispuestas en varios niveles. Me sorprendió ver a estudiantes de todas las razas ya acomodados en sus asientos, hablando en susurros. Cuando entramos, las conversaciones cesaron. No sabían qué esperar de nosotros y yo tampoco sabía qué esperar de ellos. El profesor, un ser que parecía una mezcla entre un insecto y una planta, flotaba en el centro de la sala. Sus alas emitían un zumbido constante que resonaba por todo el espacio. Cuando comenzó la clase, proyectó un campo de batalla holográfico en el que, en el centro, mostraba planetas, naves y fuerzas militares en movimiento. El objetivo de esta simulación, dijo el profesor, es defender una posición clave de una fuerza invasora. Evaluaremos sus decisiones tácticas en tiempo real. Cada uno de nosotros fue asignado a un grupo con estudiantes de otras razas. Mi equipo estaba compuesto por un Kailotian de piel escamosa y 2 Brinari, una raza de seres pequeños pero increíblemente ágiles, con una inteligencia que parecía superar a la de la mayoría de los humanos. Al principio pensé que me ignorarían o me subestimarían, pero fue peor, me pusieron a prueba. El Kailotian, que se llamaba Kryn, me miró con sus ojos rasgados. ¿Qué aportan los humanos a la estrategia militar?, preguntó. Su tono no era de curiosidad, sino de desafío. Respiré hondo, sabía que debía manejar esto con cuidado. Si me mostraba inseguro, lo perdería todo, pero si era demasiado arrogante, se acabarían las oportunidades de trabajar en equipo. Nosotros somos adaptables, le dije, mirando directamente a sus ojos. Sabemos improvisar, cambiar de plan en medio del caos. Nos especializamos en luchar cuando todo parece perdido. Kryn soltó un sonido que no pude identificar como una risa o un bufido. Eso es lo que dicen las historias. Vamos a ver si es cierto. La simulación comenzó. Las naves enemigas aparecieron en los bordes del holograma, acercándose a nuestra posición. Kryn y los Brinari comenzaron a formular estrategias rápidamente, usando fórmulas y tácticas que, por lo que entendía, eran estándares en sus sistemas. Sin embargo, algo no me cuadraba. El enemigo estaba avanzando demasiado rápido, como si estuvieran anticipando cada uno de nuestros movimientos. «Nos están rodeando», les advertí. «Están forzando nuestras líneas de defensa a colapsar desde dentro». Kryn frunció el ceño, pero los Brinari ya estaban ajustando la estrategia, calculando una nueva ruta de ataque. Sin embargo, los invasores estaban un paso adelante. Las naves holográficas del enemigo comenzaron a romper nuestras defensas con precisión quirúrgica. Podía sentir el pánico en el equipo. «Necesitamos hacer algo inesperado», dije, la adrenalina comenzando a golpearme. «No podemos seguir las mismas tácticas que ellos esperan. Tenemos que ser impredecibles». Kryn me miró con escepticismo, pero los Brinari me escucharon. «¿Qué sugieres?», preguntaron. Miré el campo de batalla proyectado. Había una zona vacía en el borde del mapa, una región que parecía estar abandonada y sin importancia estratégica.
Fingimos una retirada hacia esa zona, les dije. Los atraparemos allí y cuando estén conectados en seguirnos, contraatacamos desde los flancos. Nos están observando demasiado de cerca, necesitamos hacer que piensen que estamos perdiendo el control. Kryn no estaba convencido, pero los Brynarii comenzaron a ejecutar el plan. Las naves holográficas de nuestro equipo retrocedieron, simulando una retirada caótica. El enemigo, tal como predije, se lanzó sobre nosotros, seguro de su victoria. Pero justo cuando estaban entrando en la zona que habíamos dejado desprotegida, nuestros flancos se cerraron sobre ellos. ¡Ahora!, grité. Las fuerzas enemigas fueron atrapadas en una trampa perfecta. En cuestión de segundos, sus naves comenzaron a desintegrarse en el holograma mientras nuestro equipo las destruía una por una. El mapa proyectado cambió, mostrando nuestra victoria. Los otros equipos en la sala observaban en silencio, algunos con incredulidad. Kryn me miró, esta vez con algo que se asemejaba al respeto. Tal vez los humanos no son tan inútiles después de todo. No pude evitar sonreír, aunque estaba agotado por la tensión. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un sonido metálico resonó por toda la sala. Todos nos volvimos hacia la entrada, donde una figura familiar entraba. El mismo alienígena grisáceo que nos había confrontado el día anterior. Su expresión era una mezcla de burla y desafío. «Así que aquí están los prodigios humanos», dijo con una sonrisa que no aseguraba nada bueno. «Disfruten su pequeña victoria, porque en esta escuela nada es lo que parece». Sentí una extraña sensación en el estómago. Sabía que esto no había terminado. De alguna manera, sentía que solo era el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. Por primera vez empecé a preguntarme si realmente estábamos preparados para lo que vendría. Diario de Ethan, día 3 en la Escuela Galáctica. Hoy lo supe, no estamos preparados para lo que viene. El día comenzó normal, aunque ya había una extraña tensión entre nosotros desde la confrontación de ayer. Sabíamos que el alienígena gris no había hablado en vano. Ava estaba especialmente alerta. Apenas había dormido y Liam, intentaba aparentar calma, pero era evidente que también lo había afectado. La primera clase del día era sobre biología intergaláctica. Nos dirigimos al aula, un espacio amplio con enormes tanques llenos de especies de todo tipo. Al llegar, sentí como si cada paso retumbara. Los ojos alienígenas se posaban sobre nosotros más que de costumbre. Nos sentamos al fondo, intentando pasar desapercibidos, pero fue inútil. El profesor, una especie de cefalópodo flotante llamado Barik, comenzó a hablar sobre la evolución de las especies que habitan en entornos extremos, como planetas con atmósferas tóxicas o gravedad insoportable. Todo parecía interesante, aunque no podía evitar sentir que algo estaba por suceder, y efectivamente lo hizo. Al final de la clase, justo cuando Barik flotaba hacia la entrada para despedirse, noté una sombra en el pasillo. Era el alienígena gris, de pie, observándonos desde la puerta. No estaba solo. Esta vez trajo a un grupo de compañeros, cada uno más amenazante que el anterior. Liam fue el primero en reaccionar. «No me gusta esto», dijo en voz baja girándose hacia mí. Ava ya estaba de pie, su rostro endurecido. «Tenemos que enfrentarlo de una vez», dijo con firmeza. «No podemos seguir huyendo». Nos acercamos lentamente hacia la puerta con la sensación de que estábamos caminando directo hacia una trampa. El alienígena gris y su grupo esperaban pacientemente como si hubieran estado anticipando este momento desde el principio. «Vaya, los humanos son más valientes de lo que pensé», dijo el líder, cruzando los brazos sobre su pecho gris. Ava no dejó que el comentario la afectara, dio un paso adelante desafiándolo. «¿Qué es lo que quieres?» «Es simple», respondió. «Esta escuela no es para especies débiles y ustedes están fuera de lugar. Creen que pueden igualarnos, que pueden sobrevivir en un entorno que no está hecho para su frágil especie. Estoy aquí para demostrarles que están equivocados». Antes de que pudiera responder, sentí un dolor agudo en el estómago. Algo me golpeó con fuerza, haciendo que me doblara de dolor. Miré hacia arriba y vi que uno de los compañeros del alienígena gris, un ser alto y musculoso con piel púrpura, había lanzado un golpe rápido. Liam intentó reaccionar, pero fue empujado contra la pared con un solo movimiento. Ava se lanzó contra ellos, pero fue contenida rápidamente. Estábamos fuera de nuestra liga. No éramos rivales para ellos. «¿Ves?», dijo el alienígena gris, acercándose a mí mientras se me retorcía de dolor en el suelo. «No pertenecen aquí.
La galaxia es demasiado peligrosa para su especie. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue solo el dolor físico, era el dolor de la humillación, la impotencia. Nos habían puesto en nuestro lugar y lo peor era que tenían razón. Pero justo cuando estaba a punto de ceder, vi a Ava que seguía luchando, sus ojos llenos de ira y determinación, y recordé por qué estábamos aquí. No porque seamos la especie más avanzada o la más poderosa, sino porque somos tercos, porque a pesar de las adversidades seguimos adelante. Con el poco aliento que me quedaba, le grité a Ava: «¡No te rindas!». De repente, un zumbido fuerte que llenó el pasillo. Todos, incluso nuestros atacantes, miraron hacia el origen del sonido. Era Varric, el profesor, quien flotaba en la entrada, sus tentáculos resplandeciendo como una energía que nunca había mostrado antes. «Eso es suficiente», su voz resonó en nuestras mentes como una orden que no podía ser desobedecida. El alienígena gris dio un paso atrás, claramente sorprendido por la intervención. Parecía que no esperaba que un profesor se entrometiera. «Esto no ha terminado», gruñó, mirando a Varric con resentimiento, «pero será otro día». Y con eso, él y su grupo desaparecieron por el pasillo, dejando tras de sí una sensación pesada de amenaza latente. Varric se volvió hacia nosotros, sus ojos brillando con una extraña mezcla de compasión y decepción. «La escuela galáctica no es un lugar fácil para ninguna especie», dijo en nuestras mentes, «pero ustedes, humanos, han sido especialmente desafiados. Los prejuicios contra ustedes son fuertes, y no solo de aquellos estudiantes, incluso dentro del consejo. Muchos creen que no deberían estar aquí». «Entonces, ¿por qué nos aceptaron?», preguntó Ava, limpiándose la sangre de un pequeño corte en el labio. Varric hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. «Porque otros creen que, aunque no sean los más avanzados, tienen algo que las demás razas han olvidado: la capacidad de adaptarse, de sobrevivir, incluso cuando las probabilidades están en su contra». Nos miró a cada uno, sus ojos penetrantes, como si intentara ver más allá de lo que éramos en ese momento. «Pero eso no será suficiente. Si quieren mantenerse aquí, si quieren sobrevivir, tendrán que demostrarlo día tras día, y no será fácil». Cuando regresamos a nuestras habitaciones, el silencio pesaba sobre nosotros. Nadie quería hablar sobre lo que acababa de suceder. Sabíamos que las cosas solo se pondrían más difíciles a partir de ahora. Me senté en la cama mirando por la pequeña ventana hacia el espacio exterior. Las estrellas parecían tan lejanas, tan inalcanzables. A veces me pregunto si este es el lugar al que realmente pertenecemos. Pero entonces recuerdo por qué estamos aquí. Somos los primeros humanos en esta escuela. Y aunque caigamos, aunque nos golpeen, no podemos rendirnos, porque en el fondo lo que nos hace humanos es que, pase lo que pase, seguimos luchando. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete. Leo todos los comentarios, mismos que me ayudan a seguir subiendo estas historias, y recuerda que si tienes alguna idea para una historia, la puedes dejar en los mismos comentarios para escuchar esa idea en forma de historia en un futuro video. Gracias.